Para poder ser libres de toda presión, tenemos que entender cuál es nuestra posición en el Señor. La palabra dice en Efesios 2:6, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Cuando venimos a Cristo recibimos una vida nueva, nacemos de nuevo. Nuestro espíritu es redimido y resucitado. Primera de Pedro 1:23 dice, hemos nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es Jesucristo, de acuerdo a Juan 1, que dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. A la misma vez tenemos el privilegio de, a través de nuestro espíritu, estar sentado al lado de Cristo. Traemos nuestras súplicas al Padre y a través de Jesús, el cual está intercediendo por nosotros, porque así lo dice la palabra. Es difícil de entender, pero esto es espiritual. Si Dios lo dice es verdad, y este es nuestro problema, que a pesar que está en la Biblia, no lo creemos y decidimos seguir las corrientes de este mundo y de la religión. Dios es amor y desea lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar ese amor y vivirlo. Primera de Juan 4:16 lo dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Este es nuestro lugar de protección y en donde podemos conseguir la liberación. Cuando oramos de esa posición, no es que estamos tratando de obtener algo, sino estamos haciendo cumplir algo que ya está declarado por Dios en nuestras vidas. Pero si no lo aceptamos como tal, entonces el enemigo tiene la libertad de hacer lo que quiera con nosotros. Ya Cristo lo pagó en la cruz, pero depende de nosotros aceptarlo y enforzarlo. Estamos enforzando la victoria y autoridad que Jesús ya pagó en la cruz por nosotros. Esto incluye liberación de espíritus inmundos y de toda enfermedad. En esta posición de autoridad podremos recibir, pero es importante entender cuánto nos ama Dios. No podemos comparar nuestro Padre Celestial con el terrenal, especialmente si el terrenal nunca estuvo allí para cuidarnos ni amarnos, sino para maltratarnos o quizás ignorarnos. Esta es un área que batallamos y vivimos en derrota porque no podemos comprender lo mucho que nos ama Dios. No podemos echar la culpa cuando algo nos va mal o si se nos muere un ser querido. Cuando entendamos eso, entonces no vamos a estar desconectados de Dios. No vamos a aceptar lo que el enemigo nos murmura. Tenemos un pacto con Dios a través de la sangre de Cristo. David se refirió a Goliat como filisteo incircunciso. Lo que quiso decir fue que Goliat no era parte del pacto. Con esta revelación y declaración David derrotó a Goliat. Tenemos que operar posicionados en este pacto para poder echar fuera demonios y enfermedades. En Mateo 16 al 18, Jesús le preguntó a los discípulos qué decían los demás sobre él. Le dieron diferentes respuestas, como unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista. Pero Jesús le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pasaje dice que Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, Petros en griego, y sobre esta roca, Petra, o sea, un lecho de roca grande, de bedrock, sobre esta roca de revelación que es Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las del infierno, no prevalecerán contra ella.
Jesús es nuestra piedra angular y nosotros las piedras que son puestas sobre él. Cuando Goliat habló, estaba tratando de intimidar a David, pero David no le importó porque sabía quién era y de dónde estaba y en dónde estaba parado. David creía en Dios, creía en su palabra y la autoridad que tenía para vencer al enemigo. David tenía la revelación de Dios en su corazón. Entonces nosotros también necesitamos tener esa revelación para poder pararnos firmes en la palabra y echar fuera todo ataque. El enemigo se asusta cuando se da cuenta que no nos puede hacer mover en temor. Se intimida cuando ve que nos movemos en amor, poder y dominio propio. Tenemos que vivir como Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el tipo de fe que necesitamos. Aunque no lo entendamos por completo, cuando lo afirmamos, el Espíritu se mueve y actúa porque es palabra y verdad de Dios. Cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, bautizó a Jesús, al salir del agua, la voz del cielo de Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Pero luego de esto el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por Satanás con la misma palabra que Dios le había dado. El enemigo tentaba a Jesús diciendo: "Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios". El enemigo quería presionar a Jesús a que probara que era el Hijo de Dios. Pero Jesús se movió e hizo todo milagro como Hijo de hombre, para así poder hacerlo todo como nosotros y poder morir por nuestros pecados. Tan pronto Dios hace algo milagroso en nosotros y nos revela algo, el enemigo va a estar ahí a la puerta para querer destruirlo, tratando de hacernos dudar o de probar lo que somos. Esto es lo mismo que el enemigo hizo con Adán y Eva. Les puso duda diciéndole que Dios no quería que comieran de la fruta porque serían como Dios. Pero ya ellos eran como Dios, hechos a su imagen y semejanza. Este es el truco del enemigo, tratando de hacerte dudar y querer ser algo que ya eres. Dios ya te considera su favorito, ya está sentado en lugares celestes. No dejes que te saque del camino que ya Dios te trazó. No dejes que te mantenga ocupado en cosas que te van a alejar de Dios o estar orando por algo que ya Dios declaró y te dio. La duda y falta de fe nos paraliza. No dejes que el enemigo te saque de esa posición. Estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. El amor tiene poder. Cuando amamos, podemos perdonar. El perdón nos trae libertad y remueve toda atadura. El desánimo, el juzgar, el chisme, el celo, remueve la armadura de Dios que ya nos ha dado y nos hace blanco para los ataques del enemigo. Y esto nos ata. Cuando Jesús sobrepasó los ataques de Satanás en el desierto, la palabra dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Quiere decir que llega un momento en que el enemigo tiene que irse cuando lo resistimos, persistiendo y declarando la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, nos vamos a desanimar porque tendemos a ser controlados por la carne, por nuestras emociones y sentimientos. El que está parado firme en la roca no se preocupa por las amenazas ni las críticas. No tiene que defenderse o atacar a los demás o enojarse. La venganza es mía, dice el Señor. Si trata de vengarte o amenazar, atacar a los demás porque te atacaron, entonces eres igual a ellos porque te estás poniendo al mismo nivel de ellos. Jesús siguió firme caminando hacia adelante. Él solo paraba para hacer la obra, para sanar, para dar palabra. Los que le creyeron recibieron libertad y sanidad. Los que no terminaron mal. Que la gente no termine mal por nosotros, querer ganar un argumento o por querer vengarnos. Recuerden que Judas se ahorcó solo
escucharon eso, Judas se ahorcó solo. No tenemos que tratar de ahorcar a nadie. Las personas que están encima instigando y fastidiando, si estamos haciendo las cosas de Dios, no se preocupen, que te resbale. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el aceite representa el Espíritu Santo. Y si te atacan, deja que te resbale. Las situaciones negativas de la vida muchas veces desarrollan un trauma en nosotros. Y ese trauma evita que sanemos, ya sea físico o espiritual. Te das cuenta que es un trauma porque situaciones o comentarios te hacen inmediatamente poner una pared, o te enojas rápido, te pones defensivo. Esto es una bandera roja que te da una alerta de que tienes un área en necesidad de sanidad y liberación. Tienes que confesar tu falta. Pide perdón a los que te han hecho mal. Perdona a los que te han ofendido. No podrás ser libre hasta que hayas tomado estos pasos y te sanes de ese trauma. Te animo a que tomes un tiempo a solas, sin interrupción, y le entregues a Dios toda tu vida, toda área que has venido arrastrando durante años. Tráelo a los pies de la cruz de Cristo. No hay pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar si vienes con un corazón contrito y humillado delante de Dios en el nombre de Jesús. Primera de Juan 1, versículos 9 y 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que recibe su perdón. Haz un compromiso con Él y vive una vida de acuerdo a la palabra. No seas el llanero solitario. Busca una manera de reunirte con personas que también buscan de Dios y quieren crecer en la palabra, ya sea en persona o por video. La tecnología te va a ayudar a nunca estar solo. Así pueden orar y animarse unos por otros. Este es el deseo de Dios. Como decía Pablo, no es que una mano anda sola por allí o un pie anda solo por allá. No, eso es orgullo, eso es un trauma, eso es falta de perdón. Eso es cosas que tenemos que sanar. Que seamos uno como Cristo y el Padre son uno. Que el mundo nos conozca porque nos amamos los unos a los otros. Amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.